Vamos a ver con el nivel tisular. A ver, esto un par de minutos nada más, ¿ya? El nivel tisular. El nivel tisular, como ustedes ven, ya es la relación que existe entre las células, ¿no? En este caso, esa relación que existe entre las neuronas que están tratando de comunicarse a través de sinapsis, ¿no? Esto es lo que sucede en nuestro cerebro, mayormente en ustedes porque son jóvenes, ¿no? Pero aprovechen esa sinapsis porque ya saben que es la base de las 8 inteligencias, ¿no? Que lo ha descrito muy bien Howard Gardner. Inclusive hay 4 inteligencias más. Recuerden que las inteligencias, lógico-matemático, ecológico, interpersonal, intrapersonal, sinestésico, corporal, musical, lingüístico, etcétera, ¿no? Son inteligencias que se basan en el desarrollo de mayor número de sinapsis, ¿no? Y ahí vemos cómo se están interconectando esas neuronas, ¿no? Entonces, este vendría a ser el segundo nivel de la organización de la personalidad, ¿no? Entonces, aquí vemos un gráfico en el que están prácticamente todos los elementos celulares del sistema nervioso. Está la neurona, que está en amarillo, la célula epidemaria, que está en verde, los astrocitos, que están en color medio verde, ¿no? Más claro, ¿no? También encontramos a los oligodendrocitos, que da la vaina mielina, a la célula microglia, como también a la célula endotelial. Todas ellas se están interconectando a través de la información metabólica, porque la neurona es la última en cuanto a la evolución de las células, pero sabe perfectamente que no lograría vivir si no están funcionando adecuadamente las células de la glía. Por lo tanto, ella está constantemente comunicándose a través de la información metabólica con estas células, con todas las células, ¿no? Y la información neural es la información funcional, ¿no? Y eso lo encontramos a través de redes neurales que pueden estar en el sistema nervioso central y que van a regular, controlar la actividad de todos los órganos y sistemas, ¿no? Recordemos también que la corteza se ha visto histológicamente que está formado por capas. El paleocórtex por 5 capas y el neocórtex por 7 capas, ¿no? Pero eso es anatómicamente o histológicamente, pero funcionalmente la corteza no funciona por capas, no funciona por columnas, ¿no? Lo que está en amarillo, por ejemplo, es una columna de neuronas. Y esa columna de neuronas es una red neuronal. Por lo tanto, tiene una función. ¿Y cuántas neuronas tendrá una columna? Simple. Entre 50 a 60 neuronas, ¿no? Que se están interconectando ahí. Pero también esa columna, ¿no? Se interconecta o se comunica con otras columnas que están alrededor, ¿no? Formando las llamadas macrocolumnas, ¿no? Entonces, ojo, si bien es cierto, la corteza está organizada en capas, ¿no? Desde el punto de vista histológico o anatómico, pero el funcionamiento de la corteza cerebral es en base a las columnas. Y bueno, miren las relaciones que existen entre las células, ¿no? Por ejemplo, una célula se autorregula, formando sustancias que actúan con sus autorreceptores para autorregularse. Miren la célula de cada una de cada una de nuestras células, se autorregula a sí misma. Si esto existiese en el hombre, ¿no? Cuando piensa, ¿no? Se autorregularía, ¿no? Para no cometer o no tener conductas inmorales. Nuestras propias células nos están dando ejemplos. Una célula puede regular a otra que está en su cercanía a través de la relación paracrina, ¿no? Y estaríamos hablando de la sinapsis. O también puede regular distancia a través de la circulación sistémica, a través de la vía sanguínea, que es la relación endocrina, ¿no? Y bueno, ahí podríamos hablar muy bien de lo que es la relación endocrina, ¿no? Por ejemplo, quien controla a la que antes se llamaba la reina de las hormonas, la hipófisis, ¿no? Sabemos que es regulada por el hipotálamo a través de una serie de factores de
liberación, factores de inhibición, ¿no? Los factores hipotalámicos, que es lo que van a activar las células de la adenohipófisis para que se formen unas hormonas que van a regular nuestros, nuestros órganos endocrinos. Y estas estructuras endocrinas, claro, van a sintetizar una serie de hormonas, ¿no? Por ejemplo, la tiroides, las hormonas tiroideas, la corteza adrenal, los llamados los mineralocorticoides, ¿no? Justamente las hormonas adrenales, ¿no? Etcétera. Y las gónadas a través de la testosterona o las hormonas femeninas. Bueno, la cosa es de que esas hormonas, ¿no? Que son sintetizadas y liberadas por estos órganos endocrinos, son los que van a permitir la autorregulación, el feedback, ¿no? Mientras se incrementa por encima de los niveles permisibles una hormona, esta va a actuar para regular la liberación de las hormonas, ¿no? Que activan esas glándulas endocrinas. No solamente a nivel de la adenohipófisis, sino también a nivel, ¿no? Hipotalámico y también a nivel cortical, ¿no? Entonces hay un mecanismo de autorregulación. Y hay otro mecanismo también de autorregulación a través de los órganos linfoides del sistema inmunológico, a través del sistema simpático, ¿no? Y este sistema simpático es muy importante, ¿no? Porque se ha comprobado que en el timo, glándula torácica, placa de Pey, el vaso y la médula ósea, ¿no? Hay terminales simpáticas, ¿no? Y no olvidemos que la actividad física está activo el simpático. Y es por eso que las personas que practican actividad física tienen menor incidencia de enfermedades respiratorias y digestivas. Inclusive en la COVID-19, personas que practicaban actividad física regular, como los deportistas, los atletas, tenían 8 veces menos, ¿no? 8 veces menos capacidad de complicarse por la COVID-19, la primera y segunda ola, ¿no? Y es por eso, por la actividad física. Ya sabemos que la actividad física estimula la formación de factores neurotróficos y esos factores neurotróficos promueven la diferenciación neuronal, promueven la supervivencia neuronal, promueven la sinaptogénesis. Y no solamente eso, sino que la actividad física estimula la eficiencia de nuestro sistema inmunológico, ¿no? ¿Y cuál va a ser su mecanismo de autorregulación, su feedback negativo? Justamente las interleuquinas, factores de necrosis tumoral, la tinosina, son los productos de las secreciones de los linfocitos. Estos van a hacer que hagan una autorregulación a nivel hipotalámico, ¿no? O sea, todos nuestros sistemas se autorregulan, ¿no? O sea, hay un tipo de mecanismo de feedback negativo. Y es por eso, chicos, les recomiendo que nunca dejen de moverse. Y nunca tampoco que dejen de moverse a sus pacientes. Sus pacientes tienen que siempre movilizarse, porque una persona que está postrada, inmóvil, va a desarrollar osteoporosis, va a desarrollar estreñimiento, va a desarrollar infecciones respiratorias, va a desarrollar multitud de infecciones de todo tipo, ¿no? Aparte, va a dañar su sistema cardiovascular, su sistema renal, todo por la inmovilización. Por eso es que tenemos que combatir el sedentarismo, sobre todo en personas sanas, ¿no? Porque esa va a ser la madre del sobrepeso, la obesidad. Ya saben que la obesidad es la madre de la hipertensión, de la diabetes, de la artrosis, del cáncer y una serie de enfermedades. Por lo tanto, el movimiento es fundamental para nuestro cuerpo. ¿Ya? Bueno, ya, entonces habíamos revisado que el sistema nervioso tiene control sobre el sistema endocrino a través de los factores hipotalámicos. Y también existía un control del sistema inmunológico a través del sistema nervioso simpático, ¿no? Y habíamos mencionado que inclusive en la COVID-19 se había demostrado que era
8 veces menos la posibilidad de complicarse si es que un atleta tenía la COVID-19. Estamos hablando en la primera ola, ¿no? La primera y segunda ola. Bueno, entonces seguimos adelante y la membrana neuronal tenemos que seguir estudiándolo porque es allí donde se va a dar este fenómeno eléctrico llamado impulso nervioso. Recuerden ustedes que las neuronas tienen un lenguaje y su lenguaje es a través de impulso nervioso y neurotransmisores. Eso no se olviden, chicos. La sinapsis es un puente de comunicación, que también es importante, pero si no hay puente de comunicación, ¿cómo va a ir, cómo se van a comunicar las neuronas? Pero el lenguaje neuronal viene a ser a través de impulsos nerviosos y neurotransmisores. Bueno, la membrana neuronal es similar a cualquier membrana de cualquier célula del cuerpo. Es una doble membrana, ¿no? Una membrana bilaminar fosfolipídica. Pero tiene peculiaridades, ¿no? En que, al igual que cualquier otra membrana, tiene receptores, canales iónicos, bombas iónicas, ¿no? Pero aquí hay una peculiaridad de que existen un cierto tipo de canales iónicos, que hemos tratado el día de ayer, que justamente su dinámica permite que se produzcan todos los fenómenos relacionados a la actividad de la neurona. ¿Y cuál es? A ver, si pueden recordar, ¿cuál es esa actividad que tienen las neuronas a nivel de su membrana? ¿Mm? Estamos haciendo recordar y justamente son preguntas que posiblemente ven en el examen, chicos. La propagación. ¿Qué más? La integración, ¿no? Integración. ¿Qué más? La génesis. Génesis. ¿Qué más? Y la transmisión. Y transmisión del impulso nervioso. Todos esos son fenómenos que se dan en la membrana neuronal. Y, por ejemplo, si yo les pregunto a qué nivel de la membrana se da pues la propagación, a nivel de la membrana de la dendrita y el somo, la integración a nivel de la membrana del cono de arranque axonal, la génesis a nivel del segmento inicial del axón, ¿no? Y la transmisión a nivel de toda la membrana axonal. Ya todas esas cosas, ¿no? Ya más o menos tienen que ir ustedes manejándolas para luego no tener sorpresas. Y bueno, entonces esos canales iónicos, conjuntamente con la bomba iónica, va a permitir que se produzcan todos estos fenómenos en la membrana, ¿no? Entonces, pero también no nos olvidemos que la membrana es una estructura muy dinámica, porque permite también la difusión simple, ¿no? La difusión simple a nivel, por ejemplo, la membrana alveolo-capilar, que permite la difusión tanto de oxígeno como el dióxido de carbono, como también existen, digamos, canales, ¿no? Iónicos, también, no canales iónicos, sino canales proteicos, que permiten el ingreso de ciertas sustancias, por ejemplo, los transportadores, el transportador para la glucosa, ¿no? Y tiene que ser, pues, digamos, una serie de canales proteicos por lo cual va a pasar esa sustancia. O también puede existir un transporte que está mediado por tanto la energía proporcionada por el ATP, o también un transporte secundario, ¿no? Que es producto de la actividad del transporte primario, ¿no? A través de esta bomba de sodio y potasio TPase, ¿no? Entonces, aquí vemos pues una serie de, digamos, de formas como esta membrana es muy dinámica, ¿no? Y lo vamos a evidenciar a través de una serie de fotografías. Esta es una forma de interpretación también de los canales iónicos, ¿no? Se ha tratado de, digamos, de hacer una serie de modelos para poder interpretar, para poder entender por qué motivo algunos canales se abren, se cierran a determinados iones, porque hay que considerar que los iones nunca van a ir solos. O sea, un ion, por ejemplo, sodio, que está mayormente en el medio extracelular, ¿no? No va a entrar a la célula, a la neurona, por ejemplo, a través de su canal iónico, así solo y puro,
sino siempre va a estar acompañado de nubes de moléculas de agua, igual que el potasio, sale de la célula también con una nube de moléculas de agua. Bueno, entonces, la ciencia ha tratado de interpretar, ¿no?, desde el punto de vista mecánico, cómo es este proceso, ¿no?, de ingreso, salida de determinados iones, pero también transpolando este conocimiento mecanicista del funcionamiento de los canales iónicos, también han tratado de entender por qué algunos tipos de toxinas no pueden bloquear estos canales, ¿no? Por ejemplo, la tetrodotoxina, que está representado por la TTX, es un canal que justamente va a bloquear estos canales iónicos, ¿no?, con compuerta para el sodio, ¿no? Esa tetrodotoxina lo vemos, por ejemplo, en el veneno del pez globo, ¿no?, que es un pez que es preparado en Japón, ¿no?, a través de un plato que se llama el fugu, pero para que se pueda preparar este animalito, ¿no?, en estos platos japoneses, el cocinero tiene que ser experto, debe tener más de 10, 15 años de experiencia, porque si sobrepasa los niveles de tetrodotoxina del plato que está preparando, pueden matar a su comensal, ¿no? Y han habido, sí, muchos casos de intoxicación por la tetrodotoxina porque justamente van a bloquear los canales, ¿no?, los canales que dependientes de voltaje, ¿no? Y todos han muerto, excepto uno en el mundo. Luego hay otro tipo de toxina, como la saxitoxina, como la vacotroxina, ¿no?, que son también sustancias que provienen de animales que también pueden ejercer un efecto bloqueador en los canales iónicos, ¿no? Porque así se ha estudiado en la ciencia, ¿no? El que nos digan que este canal iónico pues, se activa o se desactiva ante tal o cual estímulo, o que permite el ingreso o la salida de determinado ion, eso está en relación a una serie de experimentos que se han hecho a través de estos tipos de tóxicos, ¿no?, de sustancias tóxicas. Entonces, como estamos hablando necesariamente del nivel metabólico, es decir, esa información que está entre las células, tenemos que necesariamente hablar de la sinapsis. Y en cuanto a la sinapsis encontramos dos tipos, ¿no? Una eléctrica, que es la menos conocida, y también hay menor porcentaje en nuestro sistema nervioso, y la sinapsis química, que sí existe en una mayor cantidad, mayor porcentaje en nuestro sistema nervioso. La sinapsis química también se llama sinapsis metabólica y las eléctricas sinapsis iónica, ¿no? Todo esto es lo que vamos a nosotros a manifestar, vamos a referir, por si acaso. Entonces, la sinapsis química, quien está mediando a nivel del espacio sináptico, vienen a ser los neurotransmisores. Y los neurotransmisores los encontramos en estas vesículas que están cargadas de un solo tipo de neurotransmisor, ¿no? Y cuando libera su contenido, el contenido de una vesícula es un cuanta, ¿no? Y un cuanta equivale, sobre todo considerando a la acetilcolina, que fue el primer neurotransmisor que se estudió y aisló, está entre 5.000 a 10.000 moléculas de acetilcolina. Y bueno, aquí nuevamente tenemos el gráfico en el cual ahora vamos a especificar las partes de la sinapsis, ¿no? En el cual vemos la membrana presináptica, el espacio sináptico y la membrana postsináptica, ¿no? Y ya saben lo que está representado, ese color medio amarillo, ¿no?, es el impulso nervioso, ¿no?, con sus fenómenos de propagación, integración, génesis y transmisión del impulso nervioso. Bueno, ahora una neurona, por ejemplo, una neurona de mamífero, está totalmente recubierta de sinapsis. Recuerden también que una neurona puede tener entre 2 hasta 10.000 sinapsis, ¿no? Entonces ahí vemos que está su membrana totalmente recubierta, lo que refleja que esta neurona está bien interconectada. En cambio, la sinapsis iónica, ¿no?, no tiene las vesículas. Tiene sí la membrana pre-postsináptica, incluso yo no podría diferenciar cuál es la presináptica y postsináptica, porque no tiene las vesículas cargadas con neurotransmisor, ¿no? ¿Y por qué? Porque aquí lo que está interactuando ya no es
el neurotransmisor si no están interactuando los iones, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente el lugar donde está la sinapsis eléctrica hay canales iónicos, ¿no? Canales iónicos que están uno, ¿no? Por decir, uno acoplado a otro. Entonces estos canales iónicos pueden abrir y cerrarse dependiendo de determinados tipos de estímulos. Por lo tanto, si es de frente que están conectados a través de canales iónicos, entonces el flujo iónico puede ir muy bien, de arriba hacia abajo, de acuerdo al esquema que le estoy mostrando, o de abajo hacia arriba. En consecuencia, el impulso nervioso también puede ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Por eso es en la sinapsis iónica, el impulso nervioso es bidireccional. Y ahí tenemos las diferencias entre una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. En la sinapsis eléctrica ven ustedes en la figura de la izquierda esa posición que tienen los canales, ¿no? Frente a frente, que permite que el ion pueda de arriba hacia abajo migrar o de abajo hacia arriba. Y por lo tanto el impulso nervioso también puede ser bidireccional. En cambio, la sinapsis química tenemos que lo que podemos identificar nosotros como membrana presináptica, esa membrana está en relación con las vesículas cargadas con neurotransmisor. Y por lo tanto la liberación va a ser en un solo sentido. En este caso, y de acuerdo al esquema, es de arriba hacia abajo. Claro que el neurotransmisor va a tener que interactuar con su receptor de la membrana postsináptica y esta interacción hace que se abran los canales iónicos, posiblemente para el sodio. En cuanto a los contactos sinápticos, ¿no? Axodendríticos y axosomáticos, ¿no? Como ustedes ven, aquí tenemos axones, y esos axones tienen ramificaciones, cada uno tiene ramificaciones que terminan en el botón presináptico. Entonces, como el botón presináptico deriva un axón, entonces este sería un terminal axo, y como está sobre la dendrita de la neurona postsináptico, sería axodendrítico. En cambio, miren, esta ramificación es también axo, pero como está sobre el soma, se dice axosomático, ¿no? Y así se cumple en los diferentes sinapsis que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí con mayor detalle, ¿no? Una sinapsis química, ¿no? Por la presencia de las vesículas sinápticas, y la vesícula sináptica está en estrecha relación con la membrana presináptica. Aquí con mayor detalle todavía. Ahora díganme, en esta figura, en esta fotografía, vemos vesículas claras, ¿no? Cargadas con un tipo de neurotransmisor, ¿no? También hay vesículas grandes con el núcleo denso. Estas vesículas grandes derivan o mejor dicho, se llaman gránulos, ¿no? Mientras las pequeñas y transparentes son vesículas, las grandes con núcleo denso oscuro se llaman gránulos. Y estos gránulos contienen péptidos. ¿Cuál es la diferencia entre un péptido y una proteína, chicos? La cantidad de aminoácidos. Exacto. ¿Y cuál es esa cantidad? ¿Recuerdan? 3 a 6. Menos de 100 aminoácidos es un péptido. Y más de 100 aminoácidos es una proteína. Entonces lo que estamos viendo aquí es justamente, perdón. Aquí es justamente un gránulo que contiene péptido. Por eso se llama neuropéptido. ¿Y quién sintetiza los péptidos? ¿Quién sintetiza las proteínas? Ribosomas. Y ribosomas no hay en el botón presináptico acá, ni en el axón. Hay en el soma, por eso se llama ribosoma, ¿no? Pero ¿cómo llegó un neuropéptido en el terminal? ¿Cómo creen ustedes que ha llegado ahí? Las proteínas transportadoras, ¿no? Exacto. ¿El transporte de qué tipo? ¿Anterógrado o retrógrado? Axonal. Retrógrado. Exacto.
Así es. ¿A través de qué proteína? ¿Quinesina o dineína? La ¿Quinesina? Exacto. ¿Sobre qué citoesqueleto? Microtúbulo. Exacto, así es, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues justamente un gránulo que contiene neuropéptido y vesículas claras que contienen neurotransmisor, ¿no? Pero ¿cuál será su finalidad? Cuando se libera el neurotransmisor, este neurotransmisor, cuando se une al receptor de la membrana postsináptica, va a hacer que se forme nuevamente un impulso nervioso. Un impulso nervioso que se va a llamar potencial postsináptico, ¿no? De un determinado tamaño, ¿no? Si están viendo mi dedo, así es el potencial postsináptico excitatorio, ¿no? Pero cuando se libera el neuropéptido, ese potencial postsináptico excitatorio puede ser muy grande o muy pequeño. Por lo tanto, al neuropéptido se le llama neuromodulador. Por eso se llama neuromodulador. ¿A quién va a modular? A los potenciales postsinápticos. Puede ser excitatorio e inhibitorio. ¿Ya? Muy importante. Esos son los tipos de sinapsis. Por ejemplo, en la figura de la izquierda, en la parte superior, es una sinapsis, ¿no? de memoria a corto plazo, o una sinapsis débil, podríamos decir, ¿no? Y este tipo de sinapsis, llamada también inmadura, lo estamos desarrollando en este momento, todos nosotros, ¿no? Y lo que está a su costado derecho, ¿no? Ya como esta estructura que se llama espina, y como viene de la dendritis, espina dendrítica, va a ser sinapsis con este terminal axónico, ¿no? Ya esto, por la forma, se denomina sinapsis madura, ¿no? Entonces, ¿yo cómo convierto una sinapsis inmadura en sinapsis madura? Sobre todo si es actividad intelectual. Es decir, cómo yo convierto una memoria de corto plazo al de largo plazo, justamente con la actividad intelectual. Por eso es que si ustedes comienzan a leer hoy día lo que hemos dicho ahora, eso se va a quedar mejor en nuestro sistema nervioso. Se va a quedar así como sinapsis maduras, ¿no? Y ahí ven diferentes tipos de sinapsis. Inclusive a nivel del cerebelo, las sinapsis se hacen todavía mucho más complejas, ¿no? Los neurotransmisores en general son 10, los llamados neurotransmisores, ¿no? Que están agrupados en el grupo de aminoácidos, grupo de aminas. Pero en el grupo de aminas yo no estoy de acuerdo que esté la acetilcolina, porque la acetilcolina tiene una estructura diferente al de las aminas. Por eso la acetilcolina pasaría a un tercer grupo que se llama los ésteres, ¿no? Pero si ustedes cuentan, son 10 neurotransmisores. Pero también están los neuropéptidos. Y los neuropéptidos acá, que son 10 familias, son mucho más ahora. Estamos hablando con esta diapositiva de hace más o menos 10 años, ¿no? Entonces ahora se ha incrementado la familia de neuropéptidos. ¿Y dónde interactúan los neurotransmisores? En sus receptores. Y los receptores se clasifican en dos, tanto receptores directos o ionotrópicos e indirectos o metabotrópicos, ¿no? Aquí, por debajo de los de receptores directos y ionotrópicos, se encuentran los receptores mayormente de estructura ionotrópica, ¿no? En cambio, los receptores que están por debajo de indirectos son receptores, ¿no?, acoplados a proteína C o acoplados a tirosina quinasa, ¿no? Pero vamos a ver mejor un ejemplo cuando hablemos de receptores directos. Por ejemplo, aquí tenemos un neurotransmisor, aquí tenemos un receptor y aquí tenemos un canal iónico. Entonces, hay diferentes tipos de receptores, ¿no? Este, por ejemplo, es un receptor ionotrópico porque cuando este neurotransmisor actúa con su receptor, se abre el canal. Este es un metabotrópico, ¿no? Porque el ligando se une a su receptor, activa proteínas G, activa proteínas, ¿no?, beta, gamma, ¿no? Y van a activar una serie de proteínas y al final recién abre o cierra un canal, ¿no? Por eso se llama directos el primero y el segundo indirecto. Veamos en este ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí un receptor directo, ¿no? Porque aquí está el receptor.
pero está inmediatamente acoplado a un canal. Cuando viene el neurotransmisor, se va a unir al receptor e inmediatamente se abre el canal. O sea, la reacción es rapidísima, en milésimas de segundo. Se va a abrir para que pueda ingresar o pueda salir un ion, ¿no? Con su nube de moléculas de agua. Ese es el receptor directo. Pero miren el de indirecto. Se une el receptor dentro de... Ya está unido a su receptor, el neurotransmisor va a activar proteínas G. Estas activan sistemas enzimáticos que van a activar a la proteína quinasa, ¿no? Y esa proteína quinasa activada, ¿no?, va a hacer que se acople un ion de fósforo, ¿no?, por la parte interna del canal, y por lo tanto se va a abrir, ¿no? Miren cuántos pasos ha tenido que seguir, ¿no?, la activación desde el receptor indirecto hasta que se abre el canal, ¿no? Hay muchos pasos, por eso se llama indirecto, ¿no? Y bueno, hay una serie de procesos metabólicos también cuando hablamos de la neurotransmisión, ¿no? Por ejemplo, en la síntesis. Esto está, por ejemplo, mencionado en un libro, ¿no? Pero yo tengo siempre algunas cosas que no me cuadran, por decir, ¿no? Porque tenemos que diferenciar lo que es un neurotransmisor y un neuropéptido. Ya sabemos que el neurotransmisor está vinculado estrechamente a la formación de los potenciales postsinápticos en la membrana postsináptica y el neuropéptido a la neuromodulación, ¿no? Pero lamentablemente los libros también, con sus autores, tienden a condensar los términos. Y es por eso que ustedes ven ahí síntesis del neurotransmisor, lo que debería decir síntesis del neurotransmisor y del neuropéptido, ¿no? Es similar a lo que está pasando actualmente en la educación, ¿no? Lamentablemente, cuando yo voy haciendo las clases y en el transcurso del tiempo voy encontrando algunos artículos interesantes, ¿no?, yo los voy incorporando a mis clases, ¿no? Y claro, lo que es obsoleto lo voy sacando, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que uno, cuando va estudiando, se va empapando más del tema, vas incrementando, pues, conocimientos que son fundamentales. Y es por eso que el conocimiento crece, ¿no? No puede empequeñecerse, ¿no? El conocimiento tiene que crecer, ¿no? Y lo que sucede en la educación es igual, ¿no? O sea, tratan en lo posible de disminuir cursos. En medicina eso ha sucedido, ¿no? Como también tratan de reducir términos, conocimientos, tratando de ser muy, eh, digamos, muy resumido, ya extremadamente resumido, chicos. Y el problema es que nosotros, los médicos, tenemos una formación científica. Nosotros no podemos acostumbrarnos solamente a diagnosticar. O sea, tiene signos, tiene síntomas, diagnósticos, ¿no? Diagnóstico sindrómico, luego tiene que hacer, ¿no?, trata de hacer todo un proceso para llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Pero lamentablemente las ciencias modernas tratan de que el médico solamente se aboque al diagnóstico, ¿no?, y no fomentan mucho en cuanto al conocimiento científico, ¿no? Lamentablemente yo no sigo esa corriente y por lo tanto yo le doy conocimiento científico para ver, pues, si alguien se anima a profundizar estudios en el extranjero respecto a estos conocimientos científicos. Porque lo que sí está comprobado es que nosotros, como país tercermundista, compramos esos conocimientos a los países del primer mundo. O sea, nosotros somos consumidores de su conocimiento. Pero ¿cuándo nosotros vamos a generar conocimiento? ¿Cuándo? No lo vamos a hacer mientras tengamos ese tipo de pensamiento, por ejemplo, la medicina, que solamente veamos casos clínicos y seamos buenos diagnosticadores.
y no nos den conocimientos más profundos en lo que respecta a la ciencia. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, ustedes están en el segundo año, ¿no es cierto, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, en el primer año y en el primer ciclo de este segundo año, ¿ya han vinculado conocimientos con la física cuántica en algún curso? Me alegraría si es que lo han hecho. Estoy esperando su respuesta, chicos. Hola. Vamos, dígame. Chicos. Entonces voy a preguntar, ¿eh? Marlon, Me parece que no, doctor. con toda sinceridad, díganme, por favor, ¿algún curso han vinculado a conocimientos con la física cuántica? Bueno, No, doctor, todavía no. ya ven, debo asumir entonces que no lo han hecho. Y miren, ¿la física cuántica se está aplicando en nuestro medio actualmente? ¿Sí o no? Sí. ¿En dónde? ¿En dónde ves tú que se está aplicando la física cuántica? En nuestro medio, en nuestro día a día. Dime, Joseph. Doctor, creo que en la medicina nuclear se podría ver eso. ¿Ya? Pero todos nosotros estamos utilizando el conocimiento de la física cuántica, ¿saben en qué? En esto. Teléfonos móviles que tienen cámara, tienen audio, tienen televisión, tienen grabación, grabadora, radio, de todo tienen. Hasta se puede decir que aquí almacenamos más información, ¿no? Es prácticamente una extensión de nuestra memoria hacia estos aparatos, ¿no? Y tanto es así que ya la gente no puede vivir sin estos aparatos, tiene que estar a su costado este aparato, porque ahí están todos sus datos. Y prácticamente nosotros estamos dejando eh, de, de reforzar nuestra capacidad de memoria. ¿Por qué? Porque lo está reemplazando este aparato. Pero aquí se está aplicando física cuántica, chicos. Porque recuerden, yo les mencioné que la física clásica trata todo lo que es el comportamiento del macrocosmos, ¿no? Y en cambio la física cuántica de todo lo que es el microcosmos en relación a las partículas subatómicas, su comportamiento, ¿no? Entonces, todo esto, todo lo que les estoy mencionando, todo se ha miniaturizado en microprocesadores. Por lo tanto, se está aplicando actualmente la física cuántica y lo tenemos a la mano, ¿no? Como le estoy diciendo, ¿no? Entonces, eso es ciencia, que ustedes conozcan, incentivarlos, ¿no? De repente alguno pues tendrá la oportunidad de postular una beca, ¿no? A Estados Unidos, a Europa, Canadá, etcétera, donde hay laboratorios de investigación, en donde están en la frontera del conocimiento. Y ese conocimiento, tratar de traerlo acá, lógicamente, ¿no? Que le ponga pues los instrumentos para desarrollar ese conocimiento, ¿no? Este señor, por ejemplo, que finge ser presidente de nuestro país, ya tiene pues más de un año gobernando y nos había mencionado de que iban a crear el Ministerio de la Ciencia hasta ahorita, ¿no? Y nunca vamos a salir, chicos, del subdesarrollo si no desarrollamos la ciencia. Y creo que los mejores capacitados para esto son ustedes, ¿no? Hay físicos, sí, pero aquí la parte, quienes desarrollan mejor la ciencia porque están más en forma dinámica, viene a ser prácticamente el médico. Y ustedes tienen que conocer, porque
tarde o temprano, lo que vayamos a estudiar en cuanto al cerebro va a tener que aplicarse la física cuántica para poder entender cómo es cómo comprender esa velocidad con que se hacen los procesos cognitivos. Porque todo está medido actualmente. Ya se sabe, por ejemplo, el momento que se libera el neurotransmisor hasta que actúa con su receptor son 250 microsegundos, ¿no? Pero cuando uno hace las mediciones, ¿no? De que aquí, por ejemplo, en el lóbulo occipital están las imágenes, aquí en el lóbulo frontal están las funciones ejecutivas y tengo que tomar decisiones en base a un tipo de color, la velocidad del procesamiento para tomar esa decisión no es muy rápida, que no se logra explicar con la física clásica, ¿no? No se logra explicar. Entonces allí es donde está la ciencia, interviene la ciencia, sobre todo en lo que se refiere a física cuántica, porque se está explicando el principio de la no separabilidad en el sistema cuántico, cuando tú haces tus procesamientos cognitivos. Y así veríamos una serie de explicaciones, pero solamente que se puede explicar con los principios de la física cuántica. Por eso es que yo les doy conocimientos profundos, ¿no? Ustedes dirán, pero muchas diapositivas, pero ustedes no pienso yo que van a ustedes calificar un libro, ¿no? Por lo que, por la tapa, ¿no? Ni tampoco porque tenga pues un libro de este vuelo, pero sin embargo las letras son grandotas, ¿no? Por eso les menciono, ¿no? El conocimiento del cerebro se ha incrementado exponencialmente. Entonces, ¿yo cómo puedo darle conocimiento de esta estructura tan compleja, ¿no? Que todavía ni siquiera que lo conocemos el 10% de la actividad cerebral, ¿no? En pocas diapositivas, ¿no? Hay mucho conocimiento, ¿no? Y lo importante para nosotros, y siguiendo la línea del doctor Pedro Ortiz, es compartir el conocimiento. Por eso es que yo no me guardo nada, ¿no? Yo todo lo que sé del conocimiento que nos dio el doctor Ortiz, yo se los estoy proporcionando, chicos. Así que por eso me disculpan, ¿no? Si tienen ustedes de repente una clase un poco densa, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, como les mencionaba, se está viendo la diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Sí se ve. Ya. Aquí deberíamos, esto está de acuerdo al libro, pero debería decir síntesis del neurotransmisor y neuropéptido. ¿Dónde se forma el neurotransmisor? En el botón presináptico o en la terminación nerviosa. ¿Y en dónde se sintetiza el neuropéptido? En el soma neuronal. ¿Cómo se almacena? El neuropéptido en gránulos, los neurotransmisores en vesículas. ¿Cómo se libera? Bueno, aquí sí van a intervenir una serie de proteínas. Y unas proteínas, miren, que intervienen en la liberación del neurotransmisor. Y tienen que ser unas proteínas de muy buena calidad. No pueden ser unas proteínas, ¿no?, de mala calidad, porque hay de esos tipos, ¿no? Y es por eso que si nosotros queremos tener una persona, ¿no?, que tenga esas capacidades intelectuales, tiene que estar bien alimentado. Pero tampoco todo es alimento. También está la parte afectiva. Porque cuando ustedes tienen la parte afectiva, por si de sus padres, ¿no?, de su familia, uno mejor absorbe el alimento. Porque está comprobado que ustedes le pueden poner todos los mejores alimentos, pero no tienes la parte afectiva, no lo absorbes bien los alimentos. Por lo tanto, no le incorporas en tu cuerpo esas proteínas de alta calidad, ¿no? Otro aspecto importante es cuando ya hablamos de la ligación transmisor-receptor. O sea, una vez que se libera el neurotransmisor, va a actuar con su receptor. Un receptor que puede ser directo o indirecto, ¿no? Pero también no es que solamente el neurotransmisor va a actuar a nivel de la membrana presináptica, interactuando con su receptor y abriendo canales. También puede actuar modificando el metabolismo de la neurona postsináptica, ¿no? Entonces los efectos metabólicos pueden ser a nivel de la membrana, como a nivel también del metabolismo de la neurona, ¿no?
Los efectos funcionales, por ejemplo, tenemos los electrogénicos, o sea, de formación de otros impulsos nerviosos, ahí están los llamados potenciales excitatorios postsinápticos o potenciales inhibitorios postsinápticos. Entonces vean acá que hay una sinapsis. Y la estructura que está a su derecha viene a ser el astrocito, que es una célula glial, ¿no? Por eso es que ya también los conceptos han cambiado. Cuando hablamos de sinapsis, ya no estamos hablando de ese punto de contacto especializado entre dos neuronas o entre una neurona y la fibra muscular, sino también tenemos ya que hablar en compañía de la glía, ¿no? Porque va a contribuir, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, por acá viene el impulso nervioso, ¿no? La transmisión del impulso nervioso por el axón, el botón presináptico terminal axónico, y cuando el impulso nervioso llega a nivel de la membrana presináptica, se tiene que abrir un canal para el calcio. Este canal para el calcio se abre, entonces deja entrar calcio por gradiente de concentración. El calcio va a interactuar con una proteína de la vesícula, antes que se abra, una proteína se llama sinaptotagmina. Y esa sinaptotagmina con calcio va a activar otra proteína de la misma vesícula sináptica, se llama sinaptofisina. Y la sinaptofisina va a hacer que se forme este poro de fusión entre la membrana sináptica y la membrana presináptica. Y por lo tanto se libera al neurotransmisor en forma de cuantas, ¿no? En atribución pues a la física cuántica, ¿no? Ese neurotransmisor, miren cuántos caminos va a seguir el neurotransmisor. En primer lugar, va a actuar con su receptor, que está en la membrana postsináptica. ¿Ya? Ese es el primer camino. El segundo camino es, el neurotransmisor no puede estar permanentemente interactuando con el receptor, porque si estuviese interactuando permanentemente con el receptor, es como si nos estuviésemos drogando. Entonces tiene que haber un mecanismo de regulación de la actividad del neurotransmisor con su receptor. Y ahí entra a tallar las enzimas, ¿no? O sea, cada neurotransmisor tiene su enzima que va a destruir a ese neurotransmisor. Segundo camino, entonces. Tercer camino. El neurotransmisor puede actuar con su autorreceptor. Autorreceptor significa que es un receptor que está en la membrana presináptica. ¿Cuál es el motivo? Cuando actúa con su autorreceptor es para que se libere más o menos neurotransmisor. Cuarto camino, el exceso de neurotransmisor regresa a la neurona presináptica a través de esta proteína transportadora. Regresa. Es cuarto camino. Quinto camino, el exceso de neurotransmisor puede ser recaptado por el astrocito. Y sexto camino, el neurotransmisor en pequeñísimas cantidades puede salirse de la sinapsis y salir o dirigirse a la circulación sistémica, ¿no? Porque se ha dado. ¿Qué repercusión tiene? Sobre todo este sexto camino que le mencioné, que pequeña cantidad de neurotransmisor sale de la sinapsis, porque si esta es una sinapsis de una red neuronal del cerebro de una mujer gestante, y sobre todo si está en el tercer trimestre del embarazo, y ese tercer trimestre del embarazo significa que ya el cerebro del feto se está formando y es mucho más sensible todavía. Entonces, esas pequeñísimas cantidades de neurotransmisor que salen de la sinapsis del cerebro de la madre y a través de la vía sistémica sanguínea puede llegar al cerebro del feto, ¿cuáles serían sus efectos en el cerebro del feto? Estaría prácticamente en consonancia con los estados, podría ser con los estados emocionales de la madre. Y es por eso que dicen mucho, si una madre está estresada, nace su hijo estresado. ¿Se dan cuenta? Y esto no me deja mentir, chico, porque en alguna oportunidad fui docente para la maestría de obstetricia. Y eran obstetrices que venían de diferentes partes del Perú y estudiaban sábado y domingo cada 15 días, me parece, ¿no? Porque eso ha sido como hace 6, 7 años.
Entonces yo le dije al inicio, para aplicar justamente la teoría informacional y para ver realmente lo que decía el doctor Ortiz, ¿no? En un aspecto, yo le mencioné desde el inicio, bueno, vamos a hacer un trabajo de investigación, a ver cómo. Ya, ustedes que atienden gestantes, ustedes les hacen profilaxis, ¿no? Sí. ¿Le atienden el parto, no? Sí, ya. En la profilaxis, por favor, ustedes se separan en dos grupos, ¿no? Pero no los separen físicamente, sino agarren registro. Las madres que van con sus esposos o sus parejas para hacer la psicoprofilaxis. Y el otro grupo, las madres que van solas. ¿Ya? Apunten cuál es su gesto que tiene. Y les puse pues todos los gestos, ¿no?, que al menos tenemos, ¿no?, de tristeza, seriedad, de angustia, etc. Porque es importante conocer los gestos, ¿no? Ese es uno, ¿no?, de los dos grupos, ¿no? Y luego, cuando ya evalúen todo el transcurso de la gestación, porque ellos evalúan, hacen control de la gestación, ¿no? Y recuerden que la psicoprofilaxis también no es solamente ejercicio para mejorar los músculos, para que tengan un buen parto, sino también para que se establezca ese contacto, sobre todo del papá con el hijo, con el feto, mejor dicho, ¿no? Por eso se le dice, actualmente en la psicoprofilaxis se le dice al padre que asiste, se dice, hable con su hijo. No, no le va a responder el feto, ¿no? Pero ellos, a través de la madre, ¿no?, van a sentir también el feto, ¿no? ¿Por qué? Porque si la mamá está viendo que el papá está dirigiéndose la barriguita y le está hablando, le está acariciando la barriga, le está contando un cuento o de repente le está cantando algo, la madre va a sentir seguridad, va a sentir satisfacción, se va a sentir en líneas generales alegre, ¿no? Entonces le dije, evalúen eso, todas esas cosas. Y en el parto, vean ustedes, ¿qué grupo tiene más complicaciones? ¿Y qué pasó? Al final ya del ciclo, ¿no?, de los que habían tenido ya partos, se produjo el efecto, ¿no?, o mejor dicho, lo que yo había presumido. Habíamos, digamos, hipotetizado, ¿no?, que las mujeres que no habían estado acompañadas predominantemente tenían problemas en el parto, ¿no? Entonces, eso podría, ¿no?, darnos al menos alguna idea, ¿no?, de cómo es que el feto está recibiendo información del exterior, del medio ambiente social, pero a través del cerebro de la madre, ¿no? Muy importante, ¿no? Sí, pero eso no se ha estudiado, pues, lamentablemente. Se tendría que estudiar, pero ya con métodos, pues, ya científicos, ¿no?, para poder corroborar todas estas deducciones que se hace a través de la teoría informacional, ¿no? Porque yo siempre he escuchado, antes de escuchar al doctor Ortiz, yo siempre he escuchado, no, el feto está aislado, líquido amniótico, que esto, que el otro, no escucha nada, esto, el otro. Pero sin embargo, el feto puede expresar emociones, pero a través de otro tipo de canales, ¿no?, y que lo podemos evidenciar, pues, ¿ya? Entonces es muy importante esto, ¿no? Vamos a ir pasando, ¿no? Esto es como se puede decir, una recapitulación de lo que les hablé de ese gráfico de la sinapsis, ¿no? En el cual, ¿no?, como ustedes ven, el neurotransmisor puede regresar, ¿no? Vamos a ver aquí, sí, aquí, ¿no? Los caminos, ¿no?, que sigue el neurotransmisor. Al principio, ¿no?, cuando se libera, ¿no?, puede ser recaptado el neurotransmisor, ven aquí el dibujo, pequeñas cantidades puede pasar a la circulación sistémica, ¿no?, puede actuar con su receptor, puede ser metabolizado por su enzima, etc., ¿no? Entonces, ahí está todo el proceso en orden, ¿no?, que ustedes ya lo pueden ir viendo para que puedan recapitular todo esto, ¿no?
Entonces, para mí es muy importante, pues, a ese nivel, estamos hablando a nivel molecular, de fisiología molecular, ¿no? Ahora, en cuanto a las estructuras, también son modelos, ¿no? Por ejemplo, este es modelo estructural del canal para el sodio, pero hay diferentes clases de canal para el sodio, ¿no? Y es importante estudiar porque como estos canales están muy vinculados a la formación del impulso nervioso, ¿no? eh, Aquí se ha encontrado una explicación de la epilepsia idiopática. Recuerden que la epilepsia idiopática, que es, cuando se dice idiopática es porque no se sabe cuál es el origen, justamente se ha visto de que los canales están totalmente desincronizados, ¿no? Y esa desincronización hace de que los impulsos nerviosos, ¿no? También, o mejor dicho, en líneas generales, la actividad eléctrica cortical esté desorganizada, ¿no? Y esa es la causa de las convulsiones. Entonces, cuando ustedes analizan con una resonancia nuclear magnética o una tomografía axial computarizada, el cerebro está normal, ¿no? No hay ningún tipo de foco epileptógeno, nada, todo está normal. Entonces, siempre el científico trata de explicar, ¿y por qué está convulsionando? Entonces, cuando se fueron a analizar los canales, vieron que esos canales no respondían adecuadamente. Y cuando lo han analizado hasta el nivel genético, vieron de que había alteraciones a nivel genético. Es por eso, y actualmente, la epilepsia idiopática tiene muchas evidencias de que tiene un origen genético en la alteración genética de la codificación de estos canales iónicos, ¿no? Esa es otra forma, ¿no? Que tratan los científicos de hacernos entender cómo es que es la organización transmembrana de este canal dependiente de voltaje, ¿no? Y no se olviden que no solamente tenemos canales iónicos, sino también hay proteínas, ¿no? Que pueden fácilmente, ¿no? acoplarse a otras proteínas de otras células, ¿no? Que son las llamadas moléculas de adhesión celular, ¿no? Que también pueden existir alteraciones genéticas que puedan alterar este tipo de proteínas, ¿no? Inclusive esas proteínas de adhesión celular, ¿no? O moléculas de adhesión celular son muy importantes en todo el proceso de la embriogénesis del sistema nervioso, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque recuerden de que todo nuestro sistema nervioso deviene de un llamado tubo neural, ¿no? Y como tubo neural tiene que ese tubo reorganizarse, ¿no? En formar un estadio de 3 vesículas, un estadio de 5 vesículas, y cada vesícula va a formar el telencéfalo, el diencéfalo, el romboencéfalo, etcétera, etcétera. Y tiene que existir migración. Y la migración quizás más compleja viene a ser la migración en la formación de las capas de las neuronas, ¿no? Porque esas capas se van formando desde la capa última hacia la primera capa. Entonces hay neuronas que tienen que atravesar capas previas para localizarse en el lugar donde le corresponde genéticamente. Entonces allí pueden, por trastorno genético, pueden quedarse algunas neuronas en una capa que no le corresponde. Y hay teorías que hablan que la esquizofrenia, ¿no? Que también es un trastorno psicológico, una psicosis, que le hacen todos los exámenes de resonancia, tomografía y todo está normal, ¿no? Pero a través de una serie de estudios moleculares han encontrado de que esas neuronas no han migrado a los lugares donde deberían estar, ¿no? Son teorías, son modelos, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, también se está viendo, pues, ¿no? Esas vesículas, ¿no? Cómo se van formando esas vesículas que al final van a contener a los neurotransmisores, ¿no? Y claro, las vesículas vienen de una estructura llamado endosoma temprano, ¿no? Que se van a formar unas gemas o yemas vacías, ¿no? Pero en su membrana es bien activa, porque en su membrana tiene una bomba de protones. Una bomba de protones que hace que del medio interno del botón presináptico comience a incorporar hidrogeniones dentro de ella. Y una vez que está lleno de protones, se activa una bomba
intercambiadora de neurotransmisor, ¿no? Porque aquí en el citoplasma están los sistemas enzimáticos para los neurotransmisores. Por eso le decía que la síntesis del neurotransmisor es en el botón presináptico. Y esto está comprobado, ¿no? Y eso, por ejemplo, por eso a mí me da cosa que en los libros de fisiología te dicen que el neurotransmisor se sintetiza en el soma. Eso no es cierto, porque en los libros de neurociencia de Campbell y en las revistas en especial, se han hecho microdiálisis. Microdiálisis significa poner un tubo muy delgadito en los botones presinápticos, han sacado todos los elementos del botón presináptico y han encontrado los componentes o las enzimas necesarias para la síntesis del neurotransmisor. Entonces, hay libros que realmente con mucha pompa dicen que son los últimos, pero realmente no están actualizados con los últimos conocimientos científicos. Ya, y una vez que está lleno de protones, se activa un intercambiador, ¿no? En el cual saca un protón y ya se entra un neurotransmisor, hasta que se llena completamente la vesícula lleno de neurotransmisor. Una vez lleno, se produce la translocación como un movimiento hacia la membrana presináptica, y en la membrana presináptica, esta membrana presináptica conjuntamente con la membrana de la vesícula, hay unas proteínas que se entrelazan, ¿no? Por la parte de la vesícula se llama sinaptobrevina y por la parte de la membrana presináptica sintaxina. Y lo va a acercar la vesícula a la membrana presináptica, en el cual lo prepara, prácticamente prepara a la vesícula ya lista para liberarse, ¿no? Por eso es que todas las vesículas que están adheridas, ¿no?, a la membrana presináptica se llama también pool de ataque, porque apenas ven el impulso nervioso, ingresa el calcio, se libera el neurotransmisor, como ya le mencioné, a través de la actividad de una serie de proteínas. Y no solamente eso, sino que la membrana de la vesícula se incorpora a la membrana presináptica y luego por mecanismos todavía no conocidos, nuevamente se forma la vesícula, pero vacía, para luego nuevamente ingresar al endosoma temprano. Es todo un ciclo, ¿no?, que estamos viendo acá. Y aquí vamos a ver, ¿se puede ver el vídeo? Voy a ver si es que pueden ver el movimiento, ¿ya? ¿Se puede ver el movimiento, chicos? Sí, el movimiento, Sí, doctor. doctor. Ya, aquí van a ver cómo es este mecanismo de liberación del neurotransmisor, ¿ya? Le voy a explicar. El cerebro, las redes neurales, se va a enfocar a una sinapsis, ¿no? Ahí está, una sinapsis, mira la membrana presináptica, ahí están las vesículas, ¿no?, que aquí se van a anclar, ¿no?, cerquita la membrana presináptica y se va a liberar el neurotransmisor en forma de cuantas. Pero miren, ahí está la sinaptobrevina en azul, la sintaxina en rojo, SNA25 en verde, y mire cómo se fusiona con la membrana presináptica y libera el neurotransmisor en forma de cuantas. Y aparte, ahí no acaba todo, porque van a interactuar con unas proteínas llamadas NSF, ¿no?, para darle, ¿no?, cambiar la conformación de estas estructuras. O sea, como le digo, estos son conocimientos ni siquiera actuales, chicos. Estoy hablando de un conocimiento de hace aproximadamente, póngase, unos 7, 8 años, ¿no? Bueno, entonces miren, todas esas proteínas que les he hablado, aquí están, ¿no? Y está todo en la membrana de la vesícula sináptica, ¿no? Justamente, aprovechando ese conocimiento, hice mi tesis justamente de neurofisiología, utilizando esta proteína, la sinaptofisina, que es la que forma el poro de fusión, pero no como directamente como sinaptofisina, sino utilicé anticuerpos antisinaptofisina, ¿no? ¿Y cómo así? Bueno, uno tiene que averiguarse, pero cuando uno en la sala, en anatomía patológica, llega un cadáver, ¿no?, que ha muerto por una metástasis generalizada, por una carcinomatosis generalizada de esa persona, pero no se conoce, ¿no?,
de dónde ha sido el origen del tumor, del cáncer. Entonces se van al cerebro, comienzan a hacer cortes histológicos donde está la metástasis y comienzan a colocarle una serie de sustancias para saber de dónde será el origen de esa carcinomatosis o esa metástasis generalizada. Y una de ellas eran anticuerpos, yo no sabía, pero buscando, tenían anticuerpos antisinaptofisina, ¿no? Entonces, y ni siquiera había en el Instituto de Ciencias Neurológicas, lo tenían en el Hospital María Auxiliadora, ¿no? Entonces, yo cuando expuse esto como tesis para esta maestría, ¿no? Los colegas dijeron, no, pero eso no se puede realizar en el Perú, no tenemos los medios, que eso, que lo otro. No tenemos los medios, lo que pasa es que no tenemos mucho conocimiento de lo que se hace en otras disciplinas. Y lo pude desarrollar, la tesis, ¿no? Lo pude desarrollar. Quizás en una forma indirecta utilizando anticuerpos antisinaptofisina, pero lo logré hacer. Y sobre todo estudiando cerebros a nivel de rata, a nivel del mar, y cerebros de rata a nivel de la altura. Porque ustedes saben de que a nivel de altura, por la hipoxia, la teoría, la hipótesis era que disminuía la liberación de los neurotransmisores. Entonces, si comparamos el patrón que era en los cerebros a nivel mar con respecto a la altura, ¿no? Y se suponía que en la altura había menos liberación de neurotransmisores, se suponía que también había menos cantidad de sinaptofisina, ¿no? Entonces hicimos pues el estudio, se hizo el estudio, ¿no? O sea, de no hacerlo, se puede hacer, pero lógicamente hay que investigar, ¿no? Hay que investigar inclusive dónde están los reactivos, ¿no? Y esto ya son estudios que han sido hechos en las figuras de arriba con microscopía electrónica confocal, ¿no? En el cual se ve allí las vesículas, ¿no? Vesículas, ¿no? Y que está representado a través del esquema de abajo, ¿no? Lo que les he mostrado en el video, ¿no? Aquí, por ejemplo, en amarillo está la sinaptobrevina, y aquí lo que está medio en naranja viene a ser la sintaxina, ¿no? Y cómo se produce el anclaje y cómo se produce la liberación del neurotransmisor al espacio sináptico. Inclusive, no solamente como pool de ataque que se libera rápidamente el neurotransmisor, sino también hay pool de reserva de vesículas, ¿no? Y esto está muy vinculado con el citoesqueleto y esta proteína que se llama la sinapsina, ¿no? Que son proteínas, al fin y al cabo. Y hay una serie de proteínas en la membrana presináptica, ¿no? Como también proteínas en la zona activa de la membrana presináptica, como ustedes están viendo ahí, ¿no? Entonces, miren, solamente por hablar de la liberación del neurotransmisor, tiene que haber una interacción de una serie de proteínas para que se pueda liberar este neurotransmisor, ¿no? Pero tienen que ser proteínas de alta calidad para que se liberen en una forma adecuada el neurotransmisor, ¿no? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, aquí otro aspecto importante es que las vesículas tampoco están a su libre albedrío, ancladas a la membrana presináptica. No, están ordenaditas, así como están ustedes viendo, ¿no? Anclada, lógicamente, la membrana presináptica trae esas proteínas que se llaman proteínas SNAR, ¿no? La sinaptobrevina, sintaxina, etc., ¿no? Entonces, todos esos sitios donde están las vesículas ancladas se llaman las zonas activas, ¿no? Y esas zonas activas se logra comprobar a través de microscopías de la membrana, justamente presináptica, en la cual se ve todos estos puntos o estas protuberancias que no vienen a ser esas, sino esas proteínas de anclaje, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es la membrana presináptica, ¿no? Y estos puntos que están en hileras son justamente las proteínas de anclaje, ¿no? Bueno, entonces hemos visto en cuanto a la sinapsis, ¿no? Especialmente la sinapsis química, que es también la que se conoce. Entonces, aquí está la secuencia, ¿no? Para que se libere el neurotransmisor, necesariamente tiene que existir el impulso nervioso, y que tiene que haber necesariamente la apertura de un canal para el calcio, voltaje pendiente, que se abre solamente cuando viene el impulso nervioso,
Y una vez que se abre, el calcio ingresa por gradiente de concentración. Y ese calcio, una vez que ingresa, actúa con la sinaptotacmina, se produce la activación de la sinaptooficina y la liberación del neurotransmisor. Por eso le decía, ¿cuál es el lenguaje que emplea nuestras neuronas? El impulso nervioso y el neurotransmisor. Porque ya a nivel de la membrana postsináptica nuevamente se va a formar los llamados potenciales postsinápticos, excitatorio e inhibitor. Pero es así como se comunican las neuronas, con impulsos nerviosos y con neurotransmisores. Y la sinapsis vienen a ser los puentes, ¿no? Ahí está en el segundo plano esa despolarización por el impulso nervioso, viene a ser una despolarización, ¿no? Hace abrir los canales para el calcio, ingresa calcio, ¿no? Y se produce la liberación del neurotransmisor y la respuesta en la célula, ¿no? Este es otro aspecto importante también que nosotros debemos conocer. En principio, ¿cómo está la célula, cualquier célula del cuerpo polarizada? ¿Cómo es el interior, negativo o positivo? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Hola, ¿se escucha? Positivo. Chicos, hola. Sí se escucha, doctor. Ya, entonces el interior de la membrana en reposo, ¿cómo es el interior? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo, ¿no? Ya ustedes saben por qué es negativo, ¿no? Ahí tiene que ver mucho lo que es la bomba de sodio potasio TPasa, además de las proteínas, ¿no? Que tienen una carga aniónica. Bueno, la cosa es de que cuando se despolariza la membrana, o sea, cambia la polaridad, ¿no? El interior en vez de ser negativo, se hace positivo y el exterior negativo, se activa la neurona, ¿no? Ahora, cuando el interior, estando polarizado, o sea, negativo por dentro y positivo por fuera, pero el interior se hace mucho, mucho más negativo, o sea, se hiperpolariza, la neurona se inhibe, disminuye su actividad, se bloquea, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a tratar de entender es cómo es este proceso. Miren, aquí viene el neurotransmisor, se va a unir a su receptor. Al unirse a su receptor directo, porque está viendo un canal iónico, se abre este canal, ¿no? Pero ¿qué cosa va a dejar pasar? ¿Qué pasa si es un canal para el sodio? Y se abre el canal para el sodio. ¿El sodio entra o el sodio sale? Entra. ¿Por qué entra? Porque hay una mayor cantidad de sodio en el medio interno o el medio extracelular. Por lo tanto, entra, efectivamente. Y si entra, ¿qué pasará con la carga negativa que está dentro? La va a invertir, ¿no es cierto? Se va a volver positivo y afuera negativo. Por lo tanto, va a despolarizar, ¿no? Y es este efecto, ¿no? Entra más sodio y por lo tanto se produce despolarización o excitación o los llamados potenciales postsináptico excitatorios. Ahora, ¿qué pasa si el neurotransmisor se une al receptor y este es un canal para el potasio? ¿El potasio sale o entra? Sale. Muy bien. ¿Y por qué sale? Porque en el intracelular hay mucho potasio, por lo tanto sale. Y son cargas positivas que está saliendo. Por lo tanto, el interior, que es negativo, ¿qué va a pasar si va saliendo potasio? Se hace mucho, mucho más negativo. Por lo tanto, se hiperpolariza. Y si se hiperpolariza, se inhibe, ¿no? Por eso aquí dice, por lo tanto, el potasio sale, ¿no? El potasio sale y por lo tanto voy a tener, ¿no? Potencial postsináptico inhibitorio. O sea, una hiperpolarización que me va a inhibir la neurona. Ahora, ¿qué pasa si este neurotransmisor se une al receptor y este es un canal para el cloro? En primer lugar, ¿el cloro en dónde predomina? ¿En el extracelular o intracelular? Extracelular. Extra.
Por lo tanto, ingresa cloro. Y si ingresa cloro, que tiene carga negativa, y tiene carga negativa por dentro, se va a hiperpolarizar, por lo tanto, igual se presenta el mismo fenómeno. ¿Se dan cuenta? Es una dinámica esto, ¿no? De que qué ion entra, qué ion sale, qué tipo de receptor es, qué canal abre, etcétera, etcétera, ¿no? Para saber si la neurona postsináptica se activa o se inhibe, ¿no? Igual sucede cuando tenemos un receptor de tipo indirecto, ¿no? En el cual se activa proteínas G, etcétera, ¿no? Y se va a activar segundos mensajeros, ¿no? Al igual, se presenta igual con los canales iónicos, ¿no? Igualito. ¿Cuáles son las características o la diferencia entre neurotransmisor y neuropéptido? El tamaño molecular. Lógicamente el neurotransmisor es pequeño, en cambio el neuropéptido, como es un péptido y puede tener hasta 100 aminoácidos, es grande. La acción es rapidísima, milisegundos. El neuropéptido en cambio es más lento, ¿no? La potencia de acción como 1 para el neurotransmisor, siempre considerando la unidad para la acetilcolina, que fue el primer neurotransmisor estudiado, y neuropéptido mide la potencia, igual o más de 1000. Ya sabemos dónde se sintetiza el neurotransmisor, en el mismo terminal, ¿no? O botón presináptico, terminal axónico, terminal presináptico, diferentes sinónimos tiene. En cambio, el neuropéptido se tiene que sintetizar en el soma. ¿Dónde se forman las vesículas? Para el neurotransmisor, en el terminal. Pero para el neuropéptido, que no son vesículas, sino son gránulos, en el aparato de Golgi, que está en el soma. Cantidad liberada en cuantas para el neurotransmisor, que es el contenido de una vesícula. El neuropéptido no sabemos, no se sabe todavía, ¿no? Y esto ha sido preparado también hace años, este cuadro. Tiempo de liberación, 1 milisegundo para el neurotransmisor, también el neuropéptido no sabemos en cuánto tiempo. Tiempo de acción, milisegundo, el neurotransmisor, en cambio el neuropéptido es más duradera. Mecanismo de acción, el neurotransmisor, por ejemplo, cuando se libera y actúa con su receptor, esos receptores están acoplados a canales iónicos, o sea, son receptores directos. Pero hay también receptores acoplados al sistema enzimático, por lo tanto son receptores indirectos. En cambio, para el neuropéptido tiene receptor acoplado a canales iónicos, receptores directos, pero miren, los receptores pueden estar acoplados a sistemas proteicos que están relacionados a cambios genéticos, ¿no? Periodo de actividad, neurotransmisor, segundos, minutos, neuropéptido, días, meses o años. Por eso es que el neuropéptido está muy relacionado a los tipos de memoria. Destino a la vesícula, reciclaje para el neurotransmisor, las vesículas no se reciclan en neuropéptido, se autolizan. Y esto también es algo controversial, sobre todo que ciertos autores mencionan que una neurona puede liberar más de un neurotransmisor, ¿no? Pero de acuerdo a los libros de neurociencias, una neurona solamente puede liberar un solo tipo de neurotransmisor. Por eso hay neuronas dopaminérgicas porque sintetizan y liberan dopamina. Hay neuronas colinérgicas porque sintetizan y liberan acetilcolina, ¿ya? Pero esa neurona puede liberar, eso sí, más de un neuropéptido, ¿no? Como neuromodulador. La eliminación, ya hemos visto el neurotransmisor, ¿no? Puede haber difusión, método enzimático, recaptación, neuropéptido en difusión. Tiempo de eliminación, milisegundos, neurotransmisor, neuropéptido, minutos u horas, ¿no? Entonces, en una sinapsis en el cual hay información metabólica, ¿no? Información metabólica porque hay liberación de sustancia y que interactúa con su receptor, puede existir, pues, efectos a nivel intraneuronal, como señales intracelulares de activación e inhibición de procesos celulares, o también puede haber fenómenos eléctricos en su membrana. Y hablemos, pues, de la acetilcolina. La acetilcolina viene de un producto del ciclo de Krebs, que es la acetilcoenzima. Cuando se usa la colina, a través de la enzima acetilcolintransferasa, se convierte en acetilcolina. ¿Dónde? En el terminal, ¿no? Y aquí está el sistema enzimático, en el terminal. Y bueno, la acetilcolina se incorpora a la vesícula, ya saben, a través de un intercambiador de neurotransmisor, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando se libera, por la acción del impulso nervioso, la entrada de calcio, etcétera, se libera, actúa con sus receptores.
Directo es el receptor nicotínico, que lo van a ver en la placa neuromuscular, e indirecto viene a ser el receptor muscarínico, ¿no? Que todavía se tiene que llevar una serie de proteínas para tener un efecto posterior. Bueno, también la acetilcolina sufre la acción de la acetilcolinesterasa, su enzima la convierte en colina y acetato. El acetato se difunde en los tejidos vecinos y la colina puede ser recaptada. Como también cantidad de neurotransmisor puede activar al autorreceptor, ¿no? Como también puede ser recaptado el neurotransmisor, ¿no? Ese es el proceso. Y miren cómo es que se proyectan todas las neuronas colinérgicas a nivel de todo el cerebro. Por eso estas redes colinérgicas están muy vinculadas con los tipos de memoria, ¿no? Claro, a otros niveles también van a existir redes neurales, ¿no? Pero aquí sí cumplen una función en cuanto a la memoria, ¿no? Ahora, en cuanto al receptor nicotínico, es un receptor directo, está compuesto por 5 subunidades, ¿no? 2 alfa, una beta, una gamma y una delta. En las 2 subunidades alfa encontramos los sitios de recepción para la acetilcolina. Entonces, cuando 2 moléculas de acetilcolina se unen a los receptores alfa, este canal se abre inmediatamente, ¿no? Y se abre ¿para qué? Para que pueda ingresar sodio, ¿no? Dopamina, viene de la tirosina, a través de la tirosina hidroxilada se convierte en dopa de carboxilasa a la enzima en dopamina, y esta a su vez se incorpora a la vesícula, ¿no? Y esta dopamina, cuando se liberan, ya saben ustedes los mecanismos, también actúan con sus receptores. Son 5 familias de receptores dopaminérgicos. Puede ser recaptado, puede activar su autorreceptor, ¿no? Y aquí está la monoaminoxidasa mitocondrial que se encarga de catabolizar la dopamina. Las redes. Aquí las redes dopaminérgicas son muy importantes porque hay muchas que están vinculadas con el mecanismo de la recompensa, ¿no? Y que se hiperactiva, que es el circuito mesolímbico, se hiperactiva en los casos de adicción. Adicción. O sea, estamos hablando de adicción aquí, a las drogas, ¿no es cierto, chicos? ¿Escuchan? Sí, doctor. Ya. Mecanismo de adicción a las drogas, ¿no? Ya sea al licor, al tabaco, a la marihuana, a la cocaína, ¿no? Y a las anfetaminas. Bueno, pero el tema no es todo, sino que han visto que ese circuito mesolímbico, o sea, desde el mesencéfalo hasta el sistema límbico, también se activa en los obesos, ¿no? Y vean ustedes un obeso comer. Van a ver que lo come de una manera muy placentera. Claro, ellos no se dan cuenta. Nosotros sí tenemos que darnos cuenta. Y es por eso que a través de los últimos estudios que vienen de hace 1 año, 2 años, se ha visto que se activa ese circuito mesolímbico de la recompensa también en los obesos. Y por eso que el tratamiento para un adicto se parece, ¿no? O mejor dicho, el tratamiento de un obeso se parece al de un adicto. No con la misma intensidad, pero sí, es por la activación de ese circuito mesolímbico. Y bueno, no solamente hay este circuito de dopamina, sino hay otros, ¿no? Que vinculan el mesencéfalo con estructuras de los ganglios basales, que cuando se degenera esa sustancia negra que contiene neuronas dopaminérgicas, la persona comienza a desarrollar Parkinson, ¿no? Y ahí están algunos circuitos, ¿no? Está el circuito dopaminérgico mesolímbico, que está muy vinculado con la recompensa, sobre todo cuando se utilizan las drogas. Hay un circuito también tubero-infundibular, ¿no? que va a regular la liberación de los factores neurotróficos, factores hipotalámicos, ¿no? Y así hay diferentes tipos de vías. Ahora la noradrenalina. La noradrenalina, nos quedamos acá, ¿no es cierto?, en la dopamina.
hay un proceso enzimático adicional a través de la dopamina beta-hidroxilasa que lo convierte en norepinefrina. Sigue los mismos mecanismos, cuando se libera actúa con sus receptores, ahí está su enzima, catecolometiltransferasa, ¿no? Como también tiene sus enzimas como la monoaminooxidasa, ¿no? También puede ser recaptado, puede accionar su autorreceptor para que se libere más o menos neurotransmisor. Y ahí están los circuitos noradrenérgicos y estos están muy vinculados con el estado de vigilia. Ahí vemos su origen en locus ceruleus, que está en el tronco encefálico, sus proyecciones y cuáles son las funciones vinculadas directamente al origen, ¿no? Por ejemplo, la atención selectiva. Las vías noradrenérgicas son muy importantes para la atención selectiva. Y hay que recordar que desde el punto de vista neurocientífico, más o menos del 60-70% cuando estamos en estado de vigilia, no prestamos atención. Estamos pensando en otras cosas y no prestamos atención. Y eso es malo, ¿no? La serotonina viene del triptófano, ¿no? A través de la triptófano hidroxilasa se convierte en 5-hidroxitriptófano y a través de la enzima 5-hidroxitriptófano de carboxilasa en serotonina. Y la serotonina puede incorporarse a las vesículas por los mecanismos ya conversados y también puede liberarse, interactuando con una serie de receptores, familia de receptores. Y ahí está su monoaminoxidasa, que viene a ser justamente su enzima. Aquí vemos a la serotonina, ¿no? Los circuitos serotoninérgicos están en todo el tronco encefálico y se llama el RAFE, ¿no? Núcleo del RAFE, y su proyección es también toda la corteza cerebral. La serotonina tiene mucho que ver con el control del sueño, el control de la agresividad, ¿no? Y esto es para que vean cómo se va cada vez complejizando más la interacción entre las neuronas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una neurona, ¿no? Serotoninérgica, ¿no? Y aquí tenemos terminales de neurona noradrenérgica. Suponiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando se activa este terminal noradrenérgico, lo que va a hacer es actuar con receptores alfa-1 que va a excitar a esta neurona serotoninérgica. En cambio, cuando se activa este terminal, ¿no? Este terminal noradrenérgico acá, este terminal, activa receptores alfa-2 negativo, ¿no? Por lo tanto, aquí se inhibe, pero aquí se excita y aquí se inhibe la liberación del neurotransmisor, ¿no? Entonces, todo esto hay que ver, ¿no? Hay que analizar, ¿no? Para poder entender cómo es la excitación o inhibición de las neuronas, ¿no? Glutamato, neurotransmisor excitador por excelencia. A través del ácido glutámico de carboxilasa se convierte en GABA, ¿no? Y el glutamato viene a ser su sustrato para convertirse en GABA, que es un neurotransmisor inhibidor por excelencia. Igualito se incorpora cuando sale, actúa con su receptor. Ojo, el GABA es un receptor ionotrópico, directo, porque está acoplado directamente a un canal para el potasio. Para el cloro, perdón, para el cloro. Y el GABA-B es un receptor indirecto, ¿no? Porque cuando el GABA actúa con receptor GABA-B, se va a producir la activación de una serie de procesos enzimáticos para recién abrir el canal para el cloro. ¿Ya? Y ahí está el GABA. Ahí está el receptor GABA, ¿no? Justamente esta zona es el sitio de recepción para el GABA, y lo de amarillo es el GABA. Y lo que va a permitir, se abre este canal para que pueda ingresar, ¿no? El cloro, ¿no? Pero también hay otro receptor que está justo en el receptor GABA, que es un receptor alostérico para las benzodiazepinas. Y esto también es muy importante que reconozcan, porque este receptor alostérico es para las benzodiazepinas tipo bromazepam, alprazolam, midazolam, triazolam, etc., ¿no? Que algunos tienen una mayor potencia de acción y otros más de potencia más leve, ¿no? Controlada. Bueno, el glutamato es un poco más complejo, porque cuando se libera el glutamato, activa su receptor directo, AMPA, se abre el canal e ingresa sodio. Pero ¿qué sucede? Este sodio hace de que se despolariza la membrana.
Y al despolarizarse la membrana se abre este canal de este receptor NMDA, ¿no? Que también es el glutamato. Aquí. Entonces, cuando se despolariza la membrana, se abre este canal, este receptor NMDA se abre para que ingrese calcio. Y ya sabemos que si calcio ingresa en exceso, va a matar la neurona. Y aquí hay otro elemento muy importante. Miren el magnesio. El magnesio es como un regulador de este canal, ¿no? Y cuando ya se activa a través del receptor AMPA, ¿no? Directamente este magnesio sale del canal, ¿no? Pero es un regulador del calcio, ¿no? Entonces, si pasa el tiempo y estamos estresados y estamos con una hiperactividad de estos receptores NMDA, entonces vamos a tener pues una deficiencia de magnesio, ¿no? Que se elimina por la orina. Entonces, para eso hay suplementos de magnesio también. Y bueno, no solamente actúa con receptor AMPA, sino también con receptor NMDA, y aquí le permite el ingreso de calcio, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? En la figura anterior sí, pero ahora no. Sin ningún problema entra calcio, ¿no? Fisiológicamente regulado, ¿no? Y esto que va a traer como consecuencia la formación digamos, de calcio, la formación de óxido nítrico, ¿no? Que es un gas difusible, ¿no? Que va a permitir una serie de efectos en el sistema nervioso, ¿no? Aquí, por ejemplo, como un resumen, cuando se libera glutamato, actúa con su receptor NMDA, se abre, ingresa calcio, hay una serie de procesos enzimáticos que da como resultado la óxido nítrico sintetasa, ¿no? Y esto cuando tenemos el óxido nítrico, ¿no? Pasa a través de la membrana porque es un gas, regresa a la membrana presináptica para seguir liberando fisiológicamente glutamato, ¿no? Y poder establecerse todo este circuito. Tanto es así que se desarrollan los potenciales a largo plazo, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Una familia, se puede decir, del receptor colinérgico. Porque así también se estudia. Es bonito estudiar, ¿no? Cuando tú tienes tu seminario, por ejemplo, un sistema sensorial, pero no lo estudia solamente cuál es su fisiología, sino lo estudia desde el punto de vista evolutivo, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Es muy interesante analizar evolutivamente nuestros órganos sensoriales. Bueno, seguimos adelante, ¿no? Este con respecto al gen que estructura la acetilcolinesterasa, ¿no? Y este es el receptor nicotínico que ya les hablé. Y es así como se ve a la difracción de rayos X, ¿no? Cuando se preparan cristales de canal para estos canales, perdón, estos receptores nicotínicos, ¿no? Así se ve. Y esto también es importante porque como están hechos de aminoácidos, se tiene que ver toda la secuencia de aminoácidos. Y cuando existe una falla de uno de ellos, el canal, este receptor no va a funcionar adecuadamente, ¿no? Sigamos. Entonces, aquí podríamos decir, otra complejidad de la sinapsis, ¿no? Por ejemplo, tenemos un receptor aquí para muscarínico y aquí un receptor beta adrenérgico, ¿no? Y están acoplados al mismo sistema enzimático, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Aquí, por ejemplo, el receptor muscarínico, cuando es excitado por la acetilcolina que se une al receptor, activa proteínas G inhibidoras. ¿Para qué? Que actúan según acá para que desaparezca el ABP cíclico. De otro lado tenemos aquí el receptor beta-adrenérgico que cuando interactúa con su receptor noradrenalina o norepinefrina se une, se acopla, se tira al sistema enzimático y va a activar proteínas G excitadoras, lo que va a provocar la formación de segundos mensajeros y en consecuencia, ¿no?, la activación de la neurona. Bueno, aquí por ejemplo vemos efectos de la estimulación de acetilcolina en diferentes tejidos periféricos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En cuanto a la vasculatura, el iris, músculo ciliar, la salival, el bronquio, el corazón, el aparato gastrointestinal, etc.
En todos los lugares van a interactuar estos receptores y estos, sobre todo la acetilcolina, ¿no? Pero también son modelos para poder entender esos transportadores, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver mejor, creo. Todos los estudios que hasta el momento conocemos, o sea, gran porcentaje son derivados del estudio de la rata, ¿no? Aquí, por ejemplo, es lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Con respecto al receptores dopaminérgicos, ¿no? El receptor dopaminérgico clase 1, clase 5 se acopla a proteínas G excitadoras que cuando se activa, ¿no? Van a activar la acetilcolina, perdón, a este grupo enzimático que va a dar como consecuencia AMP cíclico, que va a fosforilar proteínas y va a darnos una respuesta a nivel celular. ¿Ya? En cambio acá, los receptores dopaminérgicos de la familia 2, 3 y 4 se acoplan a un receptor inhibidor, que va a dar como consecuencia inhibición de la formación de AMP cíclico, ¿no? Entonces, ven ustedes los juegos que existen ya y las recombinaciones que puede existir en la sinapsis. Esas son propiedades del receptor dopaminérgico humano, ¿no? Y sobre todo en especial sus subtipos. Y todas estas vías han sido descritas justamente en el cerebro de la rata, ¿no? Y es muy difícil realmente conseguir cómo se puede tridimensionalmente estas estructuras, ¿no? Lo que sí vemos un diagrama simplificado, por ejemplo, ¿no? De las principales características de la innervación del sistema serotoninérgico, ¿no? También el sistema serotoninérgico está muy vinculado. Otro aspecto importante es la melatonina. La melatonina se sintetiza en la glándula pineal, pero la glándula pineal tiene que tener serotonina, ¿no? Esto es muy importante porque la melatonina es un poderoso antioxidante del sistema nervioso central, ¿no? Pero la melatonina hay una secreción entre 2:30 y 3 de la mañana, pero siempre y cuando tengas tu cuarto totalmente oscuro. 2 horas antes de ir a la cama no puedes haber ingerido ningún tipo de alimento, no puedes haber ingerido energizantes. Y dentro de los alimentos, en la noche están proveniendo de chifa. Eso no. Ni tampoco haber estado frente a una pantalla iluminada, ¿no? Para no engañar al cerebro que todavía de día. Y con todas esas condiciones, la melatonina barre todas las sustancias del desecho del cerebro humano, ¿no? Por eso es importante conocer. Ahora, todos estos conocimientos de la sinapsis han permitido elaborar una serie de sustancias, ¿no? Por ejemplo, los triptanes, ¿no? Los triptanes son sustancias que se da a una persona que tiene migraña, pero en un estado de crisis, ¿no? Y va a actuar en forma agonista con estos receptores, ¿no? Receptores y autorreceptores. Los nuevos antipsicóticos, por ejemplo, la risperidona, que sea el paciente esquizofrénico, actúa en forma agonista con este receptor. En cambio, digamos, el ondansetrón, que es una sustancia que se coloca a la persona que está en quimioterapia con muchas náuseas, actúa en forma antagonista con este receptor serotonina. Bueno, en clasificación de esas células serotoninérgicas, ¿no? Como la distribución también de estos receptores, ¿no? Serotoninérgicos por nivel. Igual, todo lo que se ha estudiado mayormente ha sido el cerebro de la rata, ¿no? Y para ver la confluencia entre la sinapsis, las células de la glía, como también los vasos sanguíneos, ¿no? Cómo interaccionan. El cerebro, por ejemplo, de la rata, ¿no? Pero aquí estamos viendo, ¿no? Una parte sobre la rata, sobre toda esta zona, y después estamos observando, ¿no? Justamente lo que correspondería al hipocampo, ¿no? Con 3 capas de neuronas. Y esto es con respecto a la familia de los subtipos de receptores de glutamato, ¿no? Hay diferentes subtipos. Bueno, vamos a ver, el receptor NMDA. Otro aspecto importante es cuando ya no llega sangre al cerebro. Si no llega sangre al cerebro porque se obstruyó la arteria, va a dar lo que se llama, bueno,
Ustedes saben que la neurona es muy sensible a la falta de oxígeno y glucosa, entonces va a existir por la isquemia una disminución del aporte de energía, porque no llega sangre a esa zona. Esto va a dar lugar a una despolarización neuronal masiva, ¿no? ¿Por qué? Son como manotazos de ahogado que hace la neurona que no recibe oxígeno ni glucosa. Al despolarizarse masivamente las neuronas, hay una salida masiva de glutamato, lo cual el glutamato en exceso hace entrar calcio y mata a la neurona. Y esto va a provocar pues, justamente todo lo que les he mencionado, ¿no? La muerte neuronal. Estos son con respecto a, pues, se puede decir, árboles genealógicos, ¿no? De los diferentes receptores. Y bueno, aquí están los neuropéptidos. Y esto va creciendo, los neuropéptidos, porque por lo que yo me enteré, hasta hace 2 años los españoles están haciendo estudios con neuropéptidos para aumentar más lo que es las alergias, los trastornos de memoria, ¿no? Como la enfermedad de Parkinson, etcétera, etcétera, ¿no? Y siguen todavía los estudios. Esto no voy a indicarles. Esto ya está en como también, ¿no? Ahora vamos a estudiar. Por ejemplo, fueron los estudios realizados por Kandel, ¿no? En la plicia, ¿no? Que es un vertebrado marino, ¿no? Y lo que comprobó es, justamente evidenció, ¿no? De los potenciales postsinápticos, ¿no? Potenciales que se dan en la membrana postsináptica. Uno tiene que emplear todos estos medios justamente para poder avanzar en el conocimiento, ¿no? Y él estudió a cada nivel de este animalito para sacar su teoría, ¿no? Ya. Terminamos ya la segunda, ¿no? Vamos por la tercera.